hay que recordar que el origen del Imperio Romano lo encontramos en la victoria, ¿no?, de Octavio, cuando él se enfrenta a Marco Antonio y a la reina de Egipto, ¿no?, Cleopatra, y los derrota en la batalla de Accio, ¿no? Luego de que hubiera esta guerra civil, ¿no? Al formarse los triunviratos, esto ha sido durante el segundo triunvirato, se produce, ¿no?, este enfrentamiento que va a terminar con la victoria de Octavio, y luego Octavio decide inmediatamente después, ¿no?, proclamarse como el primer emperador, ¿no? Octavio se nombra así, ¿no?, el primer emperador con el permiso del Senado, y de esta manera se inicia el Imperio Romano, ¿no? Ese será el origen del imperio. Esto fue el año 29 antes de Cristo, ¿no? No se olviden, el primer emperador sería entonces Octavio, pero adoptará el nombre de César Augusto, ¿no? Ese será el nombre que él tomará como el primer emperador, ¿no? El gobierno de César Augusto, ¿no?, el primer emperador, se caracteriza en primer lugar porque él va a poner fin a las guerras civiles, ¿no?, que habían venido, ¿no?, afrontando los romanos durante los últimos años, recordarán ustedes, de la República. Entonces, este periodo en el cual él pone fin a los conflictos en Roma es un periodo conocido como la Pax Romana, ¿no?, en latín. ¿Qué significa la paz en Roma? ¿No? Finalmente Roma logra estabilizarse, ¿no?, logra alcanzar la tranquilidad, y esto le permitirá a Augusto al mismo tiempo emprender un periodo de gran desarrollo cultural, en el cual él va a favorecer mucho el desarrollo de la cultura, ¿no? Este periodo, por eso se le conoce como el siglo de Augusto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser el siglo de Augusto? Un periodo de gran prosperidad cultural, ¿no? Para los romanos, ¿ah? En el cual así como en Grecia, ustedes recordarán, había habido, ¿no?, el siglo de Pericles. Durante este periodo, ¿no?, de Augusto también aparecerán, bueno, escritores, filósofos, ¿no?, literatos, ¿no?, personajes de gran importancia, ¿no?, intelectuales de la época de Roma, ¿ya? Algo más que ocurre durante el periodo de Augusto es que él, para asegurarse, ¿no? Recuerden que el emperador era una persona que concentraba todos los poderes durante el imperio, ¿no? El emperador incluso llega a estar luego por encima del mismo Senado, ¿no? Llega hasta a desplazar al Senado. Y por eso, para asegurarse, ¿no?, de tener este poder, Augusto va a crear la Guardia Pretoriana, ¿no? La Guardia Pretoriana era como la seguridad del emperador, no su seguridad personal, era como un cuerpo de élite, era un grupo de soldados que era escogido especialmente para custodiar al emperador. Sin embargo, vamos a ver también más adelante cómo algunos emperadores, ¿no? Esta es una época también el imperio en la que algunos emperadores son traicionados a veces por la misma guardia pretoriana, y se van a dar conspiraciones y asesinatos en contra de algunos emperadores, ¿no? Y algo que no debemos dejar pasar por alto, ¿no?, también una cuestión importante, porque va a ser después, ¿no?, trascendente en la historia de Roma, es que durante el gobierno de Augusto, estamos hablando del siglo primero, o sea, el año uno, ¿no?, el año cero, mejor dicho, durante el año cero, nace una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? El personaje nacido como el nombre de Jesús. Si bien es cierto, obviamente, ¿no?, para Augusto este es un hecho que pasa desapercibido, ¿no? O sea, Augusto no tuvo ni idea del nacimiento de Jesús porque era uno más de tantos, ¿no? Era uno más de tantas personas que nacieron. Mencionamos este episodio porque más adelante la figura de Jesús se va a convertir, como les decía, ¿no?, en un personaje trascendente en la historia de la humanidad, ¿no?, por la aparición de la religión. Así que estos son algunos episodios que ocurrieron durante el
gobierno del primer emperador, ¿no? Llamado Augusto. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte, sobre estas primeras fichas. Hemos visto un poco el origen del imperio, ¿ya? Y sobre el primer emperador. En las siguientes fichas vamos a ver, ¿cómo se llama? En resumen, ya, a algunos emperadores de este periodo, ¿ya? Recuerden que hubieron muchos emperadores en Roma, pero solamente vamos a ver por cuestión de tiempo, obviamente, y para que también ustedes eh, no se confundan mucho, ¿no? No se llenen con tanto que estudiar, vamos a ver solamente a 11 emperadores, ¿no? Bueno, 12 con Augusto, ¿no? Vamos a ver a 12 emperadores, ya, pero recuerden que en Roma hubieron, obviamente, no muchos más, ¿no? Hubieron más de 20 emperadores en Roma, ¿ya? Pero solamente vamos a ver a algunos. Muy bien, si tienen alguna pregunta, me la van poniendo acá en el chat o algún comentario, ¿ya? Vamos a continuar, entonces vamos a ver a los tres primeros de esta lista, rápidamente, ¿ya? Bien, en primer lugar tenemos a Tiberio. Tiberio fue el emperador que sustituyó, ¿no? A Octavio. Este, durante el gobierno de Tiberio se va a producir la crucifixión de Jesucristo, ¿ya? Es en este periodo, estamos hablando del año 33, ¿no? Después de Cristo, en que Tiberio, durante el gobierno de Tiberio se produce la crucifixión de Jesús. Es igual que en el caso de Octavio, ¿no? Perdón, de César Augusto, ¿no? Octavio, que él, digamos, no supo de la existencia de Jesús. Es probable que Tiberio tampoco haya sabido de la existencia de Jesús. Recordemos que durante el- la vida de Jesús, ¿no? El lugar de donde era oriundo Jesús, que era Jerusalén, fue parte del Imperio Romano. Y por eso los castigos que se aplicaban eran los mismos castigos que se aplicaban en Roma, ¿no? Era una provincia del Imperio Romano, Jerusalén. Entonces, es por eso que Jesús muere bajo las leyes de Roma. No quiere decir ahora que Tiberio haya ordenado su crucifixión. La crucifixión de Jesús, recuerden, fue obra de un juicio que llevó a cabo, ¿no? Poncio Pilato. Poncio Pilato, es verdad, era un delegado, ¿no? Una persona, un gobernador que había sido designado por los romanos, pero no quiere decir eso que el emperador haya tenido conocimiento directo de la muerte de Jesús, ¿no? Eso fue algo que ya Poncio Pilato determinó. Otra cosa, al final Tiberio termina mal, ¿no? Termina con una conspiración llevada a cabo por Calígula, quien se convierte en el nuevo emperador. Y además, Calígula es recordado por ser uno de los emperadores con el gobierno más terrorífico de la historia. Inclusive se dice que Calígula, ¿no? Era una persona que probablemente tenía problemas mentales, ¿no? Era una persona muy desalmada, ¿no? Desquiciada, mandó a asesinar a muchas personas de la nobleza en Roma, por eso su gobierno es recordado como un gobierno del terror, ¿no? Y además su gobierno se caracteriza por realizar un gasto, ¿no? excesivo de la economía, ¿no? de Roma. Gastaba en lujos, ¿no? Gastaba en ropas, gastaba en comidas, ¿no? En diversiones, ¿no? Entonces, el gobierno de Calígula está recordado como uno de los peores y más terribles en Roma. Lo peor es que nadie podía oponerse a él porque al ser el emperador, ¿no? Calígula tenía, bueno, el poder absoluto y nadie podía hacer nada en contra de él. Inclusive se dice que su locura, ¿no? Llegó a tal extremo que llegó a nombrar a su yegua, ¿no? Llega a nombrar a su yegua como consejera real, ¿no? A esos extremos llegó este emperador, ¿no? Calígula. Estaba obviamente mal de la cabeza, ¿no? Otro emperador que también se le recuerda por tener un gobierno bastante, desastroso y terrorífico, ¿no? No sé si es el mismo nivel de Calígula, pero por ahí más o menos igual,
fue el emperador Nerón, ¿no? Otro que también estaba mal de la cabeza. Durante el gobierno de Nerón se produce en Roma, ¿no?, el incendio de la ciudad, ¿no? Es un incidente muy recordado en la historia romana. La ciudad arde en llamas, ¿no? La ciudad de Roma se incendia y para que, debido a que había los rumores, ¿no?, de parte de la población de que el mismo Nerón había provocado este incendio, es que Nerón, para poder salvarse, ¿no?, de la acusación de la población en Roma, decide echarle la culpa de este incendio a los cristianos, ¿no? Los cristianos que eran un grupo, ¿no?, que recién estaba empezando a crecer en Roma, eran los seguidores de Jesús, ¿no?, que recién empezaban a predicar su palabra, y bueno, Nerón le echa la culpa a los cristianos de este incidente, provocando el inicio de las persecuciones contra los cristianos, ¿no? A partir de Nerón, los cristianos van a comenzar a ser perseguidos, ¿no?, por los romanos, y se prohibió, ¿no? Se prohíbe ser cristiano, ¿no? Nerón prohíbe el cristianismo en Roma. ¿Ah? Durante los años siguientes, los siguientes emperadores, ¿no?, harán muchas persecuciones contra los cristianos, ¿ya? Y el siguiente emperador, Vespasiano, ¿no? El siguiente emperador, Vespasiano, va a mandar a construir el famoso Coliseo romano, ¿no?, llamado también el Anfiteatro Flavio. Recuerden ustedes que el Coliseo romano era el lugar en donde se llevaban a cabo espectáculos, ¿no?, diversiones, como por ejemplo las luchas de los gladiadores, ¿no?, los famosos gladiadores, pero también después en el Coliseo, ¿no?, muchos cristianos van a ser llevados al Coliseo para morir asesinados, ¿no?, por leones, como parte de las persecuciones cristianas, ¿no? Entonces, esta clase de diversiones se llevaban en el Coliseo. Luego está el emperador Tito. El emperador Tito es recordado por mandar a destruir la ciudad de Jerusalén, donde se encontraban, ¿no?, la mayoría de cristianos y judíos también, debido a que los pobladores de Jerusalén se negaban a pagar impuestos. Tito ordena la total destrucción de la ciudad, ¿no? Y también durante el gobierno de Tito, justo, ¿no?, la destrucción de Jerusalén coincide con la erupción de un volcán, el volcán Vesubio, que va a provocar la destrucción de dos ciudades, la ciudad de Herculano y la ciudad de Pompeya, ¿no? La famosa ciudad de Pompeya, que muchos años después sería encontrada totalmente calcinada, ¿no?, por los arqueólogos, este, y en su momento, ¿no? En su momento, la erupción del Vesubio y la destrucción de Pompeya fueron utilizados, ¿no?, por los cristianos como pretexto para decir de que Tito había sido castigado, ¿no?, que los romanos habían sido castigados por la destrucción de su ciudad, ¿no?, debido a la coincidencia de estos dos episodios. Luego tenemos a Trajano. Trajano es el primer emperador extranjero de Roma, es decir, es el primer emperador que no nació en Roma. Él había nacido en Hispania, lo que actualmente vendría a ser no España. Por lo tanto, vendría a ser el primer emperador extranjero. Esto, obvio, nos habla también de otra cosa, ¿no? En Roma, en esta época, ya las cosas estaban cambiando. Recuerden que antes existía, ¿no?, una discriminación de los patricios contra los plebeyos. O sea, los patricios no dejaban que los plebeyos, ¿no?, participaran de la política en Roma. Pero bueno, Trajano es un plebeyo porque él no ha nacido en Roma, ha nacido después. Supuestamente no debería poder no ser emperador. Sin embargo, su ascenso al poder nos demuestra también un poco cómo en Roma, ¿no?, la política estaba empezando también a cambiar, ¿no? Y bueno, Trajano hace una cosa, ¿no?, además muy importante, que es lograr expandir Roma, ¿no?, hasta sus máximos límites, ¿no? Logra la máxima expansión de Roma al conquistar a los pueblos que se encontraban, ¿no?, alrededor del Imperio Romano. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta, alguna duda? Nos falta hablar de 5 emperadores más. No sé, ¿alguna duda? ¿Una pregunta?
¿Ya? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente ficha. ¿Ya? El siguiente emperador es Adriano. Adriano es el emperador que dice fortalece las fronteras de Roma. Claro, debido a que Trajano, ¿no?, había logrado una expansión que ningún otro emperador había conseguido, había la necesidad de resguardar las fronteras. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿no?, había ya fuera de Roma, se comenzaba a hablar de aquellos pueblos que aún no habían sido conquistados y que representaban un peligro para los romanos. Hablamos de los pueblos bárbaros, ¿no? Los pueblos bárbaros que ya comenzaban a hacer incursiones a Roma. ¿No? Más adelante vamos a hablar un poco más sobre los bárbaros también, ¿no? Para evitar las invasiones bárbaras, es que Adriano va a construir las fronteras de Roma, ¿no? Los límites, ¿no? Los romanos le llamaban limes, que significa límites de Roma. ¿Ya? Luego tenemos a Marco Aurelio. Marco Aurelio es conocido como ser un emperador sabio. Él pone fin, ¿no? Él pone fin a las conquistas de Roma, ¿no? Porque él dice de que Roma ya no debía expandirse más, sino más bien debería comenzar a consolidar, ¿no?, lo que había conquistado. Y él deja por eso algunos escritos, por lo cual él es conocido como el emperador filósofo, ¿no?, por su sabiduría, ¿no? Luego tenemos a Caracalla. Caracalla es el emperador que finalmente decide crear una ley, ¿no?, la ley de Caracalla, por la cual él otorga la ciudadanía a todos los habitantes de Roma. O sea, él dice, todos los que se encuentren dentro del Imperio Romano serán considerados como ciudadanos y ya no habrá diferencias entre patricios y plebeyos. Él pone fin a esas diferencias entre los que nacieron en Roma o los que nacieron fuera de Roma, ¿no? Decide que todos iban a ser, le das la ciudadanía a todos, todos los que vivieran dentro de Roma. ¿Ya? Y finalmente tenemos a los dos últimos emperadores. Ya, ellos ya representan la última etapa, ¿no?, de la historia de Roma. Tenemos, por ejemplo, a Constantino, ¿no? Constantino es el emperador que crea el Edicto de Milán, ¿no?, por el cual él pone fin, ¿no? Constantino pone fin a las persecuciones contra los cristianos, y es más, Constantino es el primer emperador, ojo, en bautizarse como cristiano. Y él da este ejemplo ¿para qué? Para otorgarle a todos los cristianos la libertad de practicar libremente su religión. Si no fuera por Constantino, el cristianismo quizás hubiera seguido no siendo perseguido y nunca hubiera podido practicarse libremente. Entonces, Constantino crea la religión cristiana, ¿no? Además, Constantino funda una ciudad con su nombre llamada Constantinopla, una ciudad que se encuentra hoy en día en Turquía, ¿no?, en la actual Turquía, y que se encontraba fuera de Roma, ¿no? Era una ciudad importante, pero fuera de Roma. Y luego tenemos a Teodosio, que va a firmar otro edicto, otro documento llamado el Edicto de Tesalónica, por el cual él ya ratifica lo que había hecho Constantino, ¿no? Oficializa el cristianismo. Y no solamente eso, miren, ¿no?, cómo para esta época ya cambian las cosas. Teodosio determina de que el cristianismo iba a pasar a ser la religión oficial del Imperio Romano y que todas las demás religiones y cultos iban a tener que desaparecer. Es decir, Teodosio pone fin al politeísmo en Roma, ¿no? Pone fin a la adoración de los dioses romanos, Zeus, ¿no? Ares, Hades, Afrodita, ¿no? Todos los dioses desaparecen para hacer el cristianismo la única religión del imperio. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, este fenómeno es bien interesante, porque el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a ser la principal religión del imperio. Además, Teodosio es recordado por poner fin a la unidad del imperio romano, ¿no? Con Teodosio ya se divide el imperio, él divide el imperio romano entre sus dos hijos, entre Honorio y Arcadio. A Honorio le tocará el Imperio Romano de Occidente y a Arcadio le tocará el Imperio Romano de Oriente.
algunos años después, el Imperio Romano de Occidente, ¿no? De Honorio, será conquistado finalmente, invadido por los pueblos bárbaros, ¿no? Al final igual se produce la invasión de los pueblos bárbaros. Y eso ya fue el fin del Imperio Romano. ¿Ah? ¿Listo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Preguntas. Preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, vamos a entonces desarrollar ahora nuestro libro. Ya saquen el libro, por favor, y ubiquen la página 152. ¿Ya? Página 152. Imperio Romano. ¿Ya? Todos en la página 152. Empieza con 6 preguntas de verificando el aprendizaje. ¿Cierto? ¿Listo? Todos en la página 152. ¿Ya? 152. Empezamos. Ya, ustedes también me pueden ayudar, van respondiendo, ¿ya? Si la saben. Pregunta 1 dice, a ver, Roma durante la fase imperial protegió sus líneas de fronteras, custodiadas por un ejército permanente. Esta línea de fronteras se denominó, ¿se acuerdan cómo se llamaban las fronteras de Roma? Las fronteras de Roma, ¿cómo se llamaban? Las fronteras que estableció, ¿no? El emperador Adriano, acá está. ¿Cómo se llamaban las fronteras de Roma? Acá están. Los, los limes, ¿no? Los limes. Ya la número 1 sería la letra A. Los limes eran las fronteras de Roma, ¿ya? A ver, número 2 dice, señala la alternativa correcta sobre la política imperial de Roma. A ver, ¿cuáles son correctas? Dice. Número 1, destruyó a su principal competidor Cartago, arrasando la ciudad y exterminando a sus habitantes. Número 2, respetó la independencia de Grecia por su prestigio cultural. Número 3, terminó la conquista del mundo mediterráneo apoderándose de Egipto en el siglo I antes de Cristo. ¿Cuáles serían ahí las respuestas? A ver, ¿cuáles serían ahí las respuestas? Recuerden que habla, miren, del imperio, habla del imperio, ¿no? Por lo tanto, ya que habla del imperio, dice la política imperial de Roma, ¿no? Las tres, dice Estrella, ¿no? A ver, vamos a ver, sí, ¿no? Claro, serían las tres, no, sería solamente, ¿saben por qué? La uno no podría ser, le digo por qué, ¿ya? Porque dice sobre la política imperial y la destrucción de Cartago, recuerden, ocurre durante la República, ¿ya? La destrucción de Cartago ocurre durante la República. Sería, por lo tanto, la número, solo la 2 y la 3. Ya van a marcar ahí la letra C, solo la 2 y la 3. Claro, porque la 1 también es verdadera, pero ¿qué pasa? La uno ocurre durante la República, ¿no? No es durante el Imperio. ¿Ah? Número 3 dice, no pertenece a la dinastía, ¿no? Julio, este, Julio Claudiana. A ver, les quiero explicar esa partida. ¿Por qué dice eso? No, bueno, eso no lo hemos visto, pero este, los emperadores, cuando se estudia a los emperadores, ¿ya? Se suele clasificarlos en dinastías, ¿ya? Entonces, por eso dice ahí, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes emperadores no pertenece a la dinastía? No, ¿cuál es ya, dice, no pertenece a la dinastía Julio Claudiana, ¿no? ¿Qué emperador no pertenece a la dinastía Julio Claudiana? Y de los que están ahí, ya la respuesta sería la letra E, a la 3, Caracalla, ya la número 3, Caracalla. Él no pertenece a esta dinastía, ¿ya?
La número 4 dice, la anarquía militar durante el Imperio Romano se inicia en el siglo, ahí van a marcar, ¿no? La anarquía militar, dice, ¿no? El siglo tercero, ¿ya? Ahí van a marcar la letra A. Ya, las 4 van a marcar la letra A. La 5 dice, no pertenece a la dinastía que gobernaron durante el Imperio Romano. Ahí van a poner la letra E. No es parte del imperio de la dinastía carolingia. Y la número 6 dice, la oficialización eso sí lo hemos visto, ¿no? A ver, ¿quién sabe la respuesta? Dice, la oficialización del cristianismo durante el gobierno de Teodosio se dio con el edicto. ¿Qué edicto será? El edicto de, ¿qué edicto dio Teodosio? Ah, ¿no? ¿Cuál sería? El edicto de Tesa, el edicto de Tesalónica, ¿no? Sería la letra D, el edicto de Tesalónica, ¿ya? Habla de Teodosio, acá está. Miren. Ahí están las claves, ahí están las claves, ¿ya? Ahí están las claves, para que marquen. Y luego dice, no, para ya lo último, dice relaciona mediante flechas. Repito, ya miren, donde dice Octavio, sería con, relación en la flecha, eh, como primer emperador de Roma, ¿no? Octavio con primer emperador de Roma. Calígula sería con gobierno de caos y derroche económico. Vayan relacionando. ¿Ya? Calígula con gobierno de caos y derroche económico. Marco Aurelio sería el, conocido como el emperador filósofo, ¿no? Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo. Caracalla, Caracalla sería, promulgó el Constitutio Antoniniana, no la cuarta. Caracalla promulgó el Constituto Antoniniana y Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes, ¿no? Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes. Bien, chicos, para terminar rapidito, antes de que se nos corte, la tarea, van a hacer la tarea de la página, a ver si alguien lo ubica antes que yo, rápido antes que se nos corte.